Besorá de Shaul, episodio 5. Hola familia, gracia y paz, bendiciones, shalom. Acá estamos una vez más analizando el mensaje del apóstol Pablo, el evangelio que predicaba Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto surge a partir de que se está proclamando en algún lugar, ¿sí?, de que Pablo predicaba cosas distintas, de que decía un mensaje que no corresponde, no era para los judíos, este era para la gente que no es judía. Bueno, para ellos tenía un mensaje Pablo que era totalmente distinto a lo que predicaba Pedro. Y nosotros vimos en Gálatas, y empezamos con Gálatas, aunque es una de las cartas que es más mal interpretadas en el ambiente cristiano. Gálatas exhibe específicamente de que no hay otro mensaje, de que no es otro el evangelio que estaba predicando Pablo, ¿sí? Que lo que Pablo predicaba era lo mismo que predicaba Pedro, que ese evangelio que predicaba el apóstol Pablo fue probado, fue exhibido, fue expuesto, ¿sí?, ante los apóstoles, y ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo, y eso no es poca cosa. Están reconociendo que lo que estaba predicando Pablo era el mensaje, el evangelio de Dios, la Besorá de Yahweh. Amén. Entonces, partiendo de esta premisa, estamos en el episodio 5. Si usted no vio los videos anteriores, le recomiendo que los vea. Nosotros comenzamos este video a partir de los conocimientos previos que expusimos en los videos anteriores, ¿sí? Así que bueno, vamos a retomar un poquito Gálatas 3, ¿sí? Al final de Gálatas 3 nosotros vemos que se habla de la Torá, ¿sí? En Gálatas 1 y 2 se expuso acerca de una Torá que era la Torá oral o la halajá judía, ¿sí?, obras de ley, que exponía que consistía en ritos de salvación, que el que hace esas cosas iba a ser salvo, iba a ser justificado por esas obras, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado también teníamos la Torá, que la Torá, si bien la Torá era bendición y el ser humano podía ser justificado por la ley, por guardar la ley, no estaba siendo justificado. ¿Y por qué no estaba siendo justificado? Porque estaba bajo maldición por causa de la desobediencia. La misma Torá te bendecía o te maldecía, pero te bendecía si guardaba los mandamientos, y te maldecía si no guardaba los mandamientos. Eso era la cláusula. Entonces no te podía bendecir si no estabas guardando los mandamientos. Por eso es que la ley no te podía justificar, ¿sí? Eso es lo que expresa en este fragmento del párrafo del capítulo 3, 19 al 21. Porque dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la Torá? La Torá fue añadida a causa de las transgresiones. Y entendemos que la Torá que fue añadida a causa de las transgresiones es la ley dada a Moisés, ¿sí?, en el monte Sinaí, ¿sí? Monte Sinaí, monte Hebrón, es el mismo monte. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero dice que fue añadida, y lamento comunicarle a la gente que no le gusta que decir que la Torá está vigente. Acá las escrituras dicen que la Torá fue añadida por causa de las transgresiones. Entonces, en las cartas del apóstol Pablo nosotros tenemos registro de que la Torá fue añadida. No hay ningún registro de que la Torá fue quitada. Sepamos eso y partamos desde esa base, ¿sí? Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿sí? Hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa. Y esto es necesario entender al apóstol Pablo, porque el mismo apóstol Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, no dice hasta Mashiach. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte, ¿sí? Y desde Moisés hasta Mashiach, nosotros estuvimos bajo la tutela de la ley. La ley que hacía, la ley nos guiaba, nos llevaba a Mashiach, ¿sí?
Entonces, hasta que viniese la promesa, nuestro tutor, ¿sí?, era la ley, ¿sí?, hasta que viniese la promesa. Una de las cosas que vamos a destacar en esta carta es que usted va a notar que a Jesús, a Yeshua HaMashiach, el apóstol Pablo lo menciona de forma distinta, ¿sí? O sea, hablando de alegorías, este hombre se refiere a Mashiach como la promesa. También se refiere a Mashiach como la fe, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir esto. Dice, hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa, ¿sí? ¿Quién era la simiente a la cual fue hecha la promesa? Mashiach, Yeshua, ¿sí? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Eso para que te quede claro que no es algo salido del mundo, no es ocurrencia de hombres, sino que es algo salido de Dios, del cielo, ¿sí?, de Yahweh, y ordenada por medio de ángeles, de sus mensajeros, por manos de un mediador que era Moisés, Moshe. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Amén. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Por eso está bueno, porque a cada rato usted está escuchando el énfasis que se le hace al Shema, Shema Israel, oír con fe, ¿sí? Deuteronomio 6.4. Oye, escucha, oyó Abraham y guardó mis mandamientos, oyó Abraham. Y la salvación es por oír con fe, como Abraham, ¿sí? Qué interesante que está todo esto, porque nosotros no tenemos que desconectar las palabras del apóstol Pablo con lo que está diciendo. O sea, las palabras tienen fundamento y están cimentadas en las escrituras. Y si nosotros desconectamos las frases, los modismos que tiene un judío, ¿sí?, un hebreo, estamos desconociendo el mensaje, estamos no entendiendo el mensaje. Yo les digo, yo espero que los Gálatas sí le hayan entendido, porque el cristianismo no entendió a Pablo, no entendió el mensaje de Pablo, ¿sí? Los Gálatas no eran cristianos, porque si eran cristianos no le iban a entender a Pablo, obviamente, ¿sí? Cuando Pablo les hablaba, los Gálatas sabían de qué les estaba hablando, sabían específicamente de qué les estaba hablando. Cuando Pablo los reprendía, ellos sabían por qué, sabían qué es lo que estaban haciendo de mal, ¿sí? Por eso es bueno entender el contexto histórico, es bueno entender el mensajero, quién era el mensajero, para poder entender su mensaje. Porque Pablo, si te dice que Pablo que guardar los mandamientos es maldición, entonces ¿qué hacía él guardando los mandamientos? ¿Sí? Bueno, continuemos. Dice, el versículo 21 dice, luego, pues la ley es contraria a la promesa de Dios. Sepamos que las promesas en plural es una mala traducción, por cuanto se puede traducir tranquilamente como la promesa, porque en todo este episodio, desde el 9 hasta que termina, desde el 19 hasta el final del capítulo 3, habla de la promesa. Viene la simiente a la que fue hecha la promesa. Luego la ley es contraria a la promesa de Yahweh. En ninguna manera, la ley no es contraria, ¿sí? La ley no es contraria. Pero ¿qué es lo que te vivifica? ¿La ley o la promesa? Bueno, acá dice que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿sí? Pero ¿por qué no podía vivificar? Porque la ley dice, la misma ley dice, que el pecado, que la paga del pecado es la muerte. O sea que el que peca está bajo maldición, eso dice la ley. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que Mashiach, la promesa, nos vino a librar de la maldición de la ley. ¿Sí? No de la ley, de la maldición de la ley. ¿Sí? Para que andemos en la bendición de la ley. Porque la ley está establecido que el que guarda los mandamientos camina en el favor, ¿sí? Bendiciones vendrán. Y el mismo apóstol Pablo dice que nosotros fuimos en Mashiach, nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Esas bendiciones en los lugares celestiales fueron dadas por causa
por causa de que fuimos librados de la maldición en los lugares celestiales. ¿Sí? Porque tanto la bendición y la maldición, las dos venían de los lugares celestiales. Entonces dice que la Escritura lo cerró todo, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, fíjense que Mashiach, ¿sí? La promesa, que es por la fe de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, fuese dada a los creyentes. Porque antes que viniese la fe, ¿sí? Y acá se está refiriendo a Yeshua HaMashiach, no se está refiriendo a la fe en sí, sino a Mashiach como la fe. Miren, para entender esto, vieron que el escritor a los hebreos en una oportunidad habla del mensaje y dice cómo escaparemos si descuidamos la salvación, esta salvación tan grande, y está hablando del mensaje, o sea que al mensaje lo llama salvación, ¿sí? Salvación en hebreo es Yeshua, ¿sí? Yeshua, ¿sí? Es muy parecido al nombre del Mesías, Yahshua, amén. ¿Y qué dice acá? Bueno, acá lo está vinculando o haciendo una alegoría a Masías con la promesa, porque él era la promesa que tenía que venir, que cuando vino la promesa, vino la fe antes de que venga esa fe, sí, que era Mashiach, la fe es Mashiach, porque recordemos que Abraham fue salvo por fe, ¿sí? O sea que la fe ya estaba. Entonces acá en Gálatas, cuando está hablando de la fe, no está hablando del creer, ¿sí? Y obedecer, sino de que la está personificando a la fe en Mashiach, ¿sí? Como una persona. Pero antes de que viniese la fe, Mashiach, estábamos confinados bajo la ley, bajo la penalidad de la ley, ¿sí? Bajo la maldición de la ley. Eso es bajo la ley, bajo su jurisprudencia, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, Mashiach. Sí, estábamos contenidos hasta que venga Mashiach. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro paidagogo. Paidagogo dice en el griego. Paidagogo es el que te lleva a la escuela para que lo veas al maestro, ¿sí? Hasta nos lleva al maestro, que es Mashiach, ¿sí? Que es Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por Mashiach, por la fe en él, ¿sí? Mashiach, por su enseñanza, por su doctrina, por lo que nos enseña el maestro. ¿Qué es lo que nos enseñó el maestro? Nos enseñó a que el que guarda los mandamientos y los enseña es grande en el reino de los cielos, y el que los quebranta será llamado pequeño, ¿sí? Por lo menos, bueno, así está establecido en la Reina Valera. Está bueno por ahí ver otras traducciones, porque de todos modos lo que te habla y te dice es que una persona que guarda y enseña los mandamientos es grande. Eso está en Mateo 5, del 17 al 20. 21. Está interesante. Dice, pero venida la fe, o sea, venido Mashiach, ya no estamos bajo ayo. Ya la penalidad de la ley o la penitencia que nos pusieron ya no estaba, ¿sí? Ya no estaba. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mashiach, Yeshua, ¿sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Mashiach digo porque es Mesías. Mesías es griego. Es mejor, una traducción mejor que Cristo, porque Cristo inclusive hasta es el nombre de algún personaje y no tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Mashiach Yeshua. Amén. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según Mashiach, ¿sí? Entonces, si sois de Mashiach, ¿sí? Si sos de Yeshua, ciertamente sos linaje de Abraham, que no te quede ninguna duda, que no te digan, porque saben que
el pueblo judío, ellos estaban convencidos que simplemente por ser judío o por ser linaje de Abraham, ya eran salvos, ¿sí? Esas son las interpretaciones que le daban a la Torá. Entonces, ¿por qué hacían obras salvíficas? Bueno, las obras salvíficas las establecieron para todos aquellos que no eran judíos y querían ser judíos. Entonces, esas eran las cargas pesadas que le daban a los prosélitos, que ni ellos no movían un dedo para hacerla, porque ellos estaban convencidos de que eran salvos. Pero a los otros, los que no eran judíos, tenían que esforzarse por entrar en el reino de los cielos a través de obras salvíficas, ¿sí? Ritos de salvación. Y así comenzamos entonces con Gálatas capítulo 4. Y Gálatas capítulo 4 comienza diciendo esto. Pero también digo, o sea, yo les digo, ustedes son linaje de Abraham. Si son de Mashiach, son linaje de Abraham. Amén. ¿Son linaje de Abraham? Amén. Pero también digo, ¿sí? Acá viene algo importante. Que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bien, lo que viene ahora, hermanos, es otra analogía, porque el apóstol Pablo va de analogía en analogía, ¿sí? Hablando constantemente. Ese es el modo de enseñanza que él tenía y volcó todas esas analogías en la carta a los Gálatas, que es una carta muy cortita, pero que tiene muchísimo contenido. Entonces, la analogía que estábamos viendo en el episodio anterior, o sea, lo que estábamos viendo recién, era que la promesa, la fe, era Mashiach, ¿sí? La simiente a la que se hizo la promesa, en la cual íbamos a ser salvos por fe, era Mashiach, ¿sí? Por eso lo llama la promesa, lo llama la fe que iba a venir, ese era Mashiach. Ahora está haciendo otra analogía entre heredero y esclavo, ¿sí? Estas son las palabras claves que usted tiene que tener: heredero y esclavo, ¿sí? Esas, ay, se me fue la hoja, volvemos. Entonces hay una contraposición acá, pero está hablando de la misma persona. No piensen que son dos personas distintas, sino que la misma persona puede ser o heredero o esclavo, depende, ¿sí? Entonces, esto comienza diciendo así: entre tanto el heredero es niño, y subrayo esa palabra niño, porque esa palabra niño es niño de pecho. A ver, vamos a ver en el idioma griego, ¿sí? En el diccionario Strong, en el número Strong es el 3516, que es el nepios, que se refiere a un bebé de pecho, a un bebé que no habla, un niño, ¿sí? Entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea, no hay diferencia, aunque es señor de todo, ¿sí? Aunque sea linaje de Abraham, ¿sí? Nosotros recibimos Mashiach, amén, pero no hay diferencia con un esclavo, sino que estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos esclavos, estábamos en esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Bajo los rudimentos del mundo. Qué bueno que dijo que la Torá fue algo dado por ángeles, vino por medio de ángeles, ¿sí? O sea, indicándote que esto no es del mundo la Torá. ¿Y de qué está hablando cuando dice los rudimentos del mundo? Obviamente de la otra Torá que venía mencionando anteriormente, las doctrinas de hombre, que tienen fundamento en la Torá, pero como siempre, ¿no? Ellos agarran las escrituras para fundamentar sus disparates, ¿no? Es lo que hace la teología. La teología utiliza las escrituras para fundamentar sus disparates, ¿sí? Dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Ahí vino la promesa, la fe que iba a ser revelada. Mashiach, ¿sí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es que era necesario meterse en el pozo para sacarnos del pozo, ¿sí? Para que redimiese a lo que estábamos bajo la ley.
bajo la penalidad de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Y acá ya no dice niños, la palabra ya es otra, ¿sí? Que tiene que ver con juiostesia. Juiostesia es adoptar, colocar como hijo, pero más que nada el huios es un hijo, pero no un hijo de un bebé de pecho, sino es un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. El hijo que ha alcanzado la mayoría de edad toma posesión de la herencia, ¿sí? Toma posesión de la herencia. Bien, entonces nosotros recibimos la adopción, o sea, salimos de ser esclavos, dejamos de ser esclavos que no eran familia, pasa a ser familia, hijos, adopción. Y por cuanto sois hijos, si sos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Ruach, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Sí? Así que ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque vino el Ruach, sino hijo. ¿Sí? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice las Escrituras en Corintios, 2 Corintios, el Señor es el Espíritu, el Señor, Yahshua HaMashiach, es el Ruach. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces se da cuenta que el Espíritu que venía a hacer, venía a traer la ley en nuestros corazones, la ley de la libertad. Si usted no vio el capítulo 2, el episodio 2 de esta serie de mensajes, ahí nosotros vimos que la Torá era la ley de la libertad y que la otra Torá, la Torá oral, la que fue tradiciones de los rabinos, de los ancianos, doctrinas de hombre, eso era esclavitud, ¿sí? Entonces estaba el yugo de esclavitud y el yugo de libertad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La libertad, mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo Mashiach. Eso era la ley de Dios, ¿sí? Entonces ya no eres esclavo, sino libre. Amén. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Heredero de Eloah por medio de Mashiach. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, siempre cuando usted escuche algún versículo, entendamos el contexto, ¿sí? Nunca descoloquemos los versículos del contexto, porque una carta, yo no puedo leer o citar un versículo de la carta para decir amén, una doctrina, levantar una doctrina, sino que esto se tiene que leer en el contexto, porque así se han levantado muchísimas herejías, ¿sí? Como por ejemplo, irrevocables son los llamamientos, los dones de Dios, irrevocables son los dones de Dios y los llamamientos. Y ahí te está diciendo, bueno, cuando el Espíritu te da un don, no te lo quita. Y no está hablando de eso, está hablando del amor que tiene Yahweh por Israel. Entonces se da cuenta que nosotros sacamos textos de contexto y hacemos doctrina de cualquier versículo, ¿sí? Y enseñamos algo que hacemos decir a las Escrituras lo que no dice. Entonces acá dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Eloah, servíais a los que por naturaleza no son Elohim, ¿sí? Mas ahora, conociendo a Eloah, o más bien siendo conocidos por él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Débiles y pobres rudimentos. ¿Usted se piensa que el apóstol Pablo va a hablar así de la ley, el apóstol Pablo? ¿Sí? Por favor, no lo conoce a Pablo. Pablo jamás te va a hablar de que la ley es un débil y pobre rudimento, cuando te decía totalmente lo contrario. ¿Sí? Está hablando de esa esclavitud. Y qué bueno que es recordar lo que había dicho Pedro, ¿sí? En el concilio de Jerusalén, de que como no tentéis a Dios, no tentéis a Eloah, ¿sí?
Dice versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando uno lee esto así, dice, oh caramba, ¿qué pasó? Porque en la Torá hay mandamiento de guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Eso es bíblico, está en la ley. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Como diciendo que tiene una connotación negativa, ¿no? Bueno, esta se resuelve en el idioma griego, porque no es lo que estaban haciendo el problema, sino cómo lo estaban haciendo, ¿sí? Y dice que estaban guardando escrupulosamente los días y los meses y los tiempos señalados y los años. Escrupulosamente, tomando detalle de que no se te vaya a escapar algo, si no se te olvide de ponerle agua a la maceta. O sea, esta palabra que no aparece en el castellano, que está en el griego, ¿sí? O sea que la palabra en griego tiene una connotación de que guardaban, pero guardando, muy cuidadosos en guardar, ¿sí? ¿Por qué cuidadosos? Porque para ellos eran ritos salvíficos, recuerden la halajá judía, ¿sí? Para ellos eran ritos salvíficos. Entonces, ¿el problema era guardar los meses, los días, los tiempos señalados y los años? ¿O el problema era que cómo lo estaban haciendo? ¿Sí? Se estaban sometiendo otra vez a rudimentos del mundo, acuérdense, del mundo. Eso es lo que venía diciendo, ¿sí? Débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar. Recuerde esclavitud, esclavitud era ergon nomu, ¿sí? Ergon nomu, obras de ley, halajá judía, sin nada que ver con la Torá de Moisés. Amén. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren, hermanos, yo lo que dice acá el apóstol Pablo, yo lo siento tanto, porque a mí me ha pasado también. A veces uno, porque cuando uno trabaja predicando el Evangelio, predicando el buen mensaje, ¿sí? Limpio de toda doctrina y contaminación, te pasa de todo, te pasa de que la gente que parece que recibe con solicitud el mensaje, que es muy agradecido, amén, dice, ¿no? Y como que están creciendo en esta libertad de toda doctrina humana, te choquea cuando de repente se deslizan y se van para cualquier lado. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Sí? Si venían tan bien, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Sí? Bueno, yo entiendo ese dolor que tiene el apóstol Pablo, y cualquiera que predique el mensaje, que cualquiera que evangelice, y está en este trabajo de evangelizar y enseñar la sana doctrina, el mensaje verdadero, se da cuenta de que estas cosas pasan, ¿sí? Me temo a vosotros que haya trabajado en vano, invirtiendo tiempos de oración, horas, invirtiendo dinero también en comidas, en tiempo, porque el tiempo es vida, invirtiendo vida en personas, ¿no? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de mi enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Eloá, ¿sí? Como un mensajero, como a Mashiach mismo, ¿sí? A Mashiach Yeshua, amén. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Eso fue lo que te pasó, ¿qué fue lo que les pasó? Que cuando recibían esa palabra decían amén y se gozaban. ¿Qué pasó con eso? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido ustedes, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Versículo 16 es fuerte, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Sabe que el ser humano se opone al Evangelio, se opone al mensaje? ¿Cuántos te van a dar vuelta a la cara cuando te escuchen hablar de estas cosas?
este ya se fue para el judaísmo, este ya se fue para no sé para dónde, está pateando para el lado de los tomates. Bueno, son expresiones acá que usamos en Argentina. ¿Qué le pasó, no? Bueno, es que si el mensaje te confronta, si sentís resistencia al mensaje, justamente porque lo espiritual y lo carnal se oponen. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dice, tienen celos de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Miren, tienen celos de vosotros, pero no para bien. ¿Sí? ¿Para qué quieren? Para mal, dice el apóstol Pablo. Si no es para bien, es para mal. ¿Qué está? Si usted piensa que está hablando de la ley, de la Torá, entonces, en cierta forma, indirectamente está diciendo que la ley es mala. Pero sepamos que el mismo apóstol Pablo dijo que la ley es buena. Primera Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Cuándo? Si uno la usa legítimamente. O sea que se puede usar ilegítimamente. Amén. Eso es lo que es la halajá judía. La halajá judía que es, se basan en la Torá de Moisés y hacen sus regulaciones e interpretaciones de la Torá. Y ahí es donde se crean todas esas doctrinas de hombre y esas cargas pesadas y esos yugos de esclavitud. La ley es buena si se usa legítimamente. Esto es algo semejante al bisturí. Yo les voy a hacer una analogía yo. Un bisturí te puede salvar la vida o un bisturí te puede quitar la vida. No por nada el apóstol Pablo dijo que la palabra es como un bisturí. Bueno, dijo espada de doble filo, que es lo más filoso que había en esa época. ¿Sí? Pero es útil para separar las coyunturas, los tuétanos, sí, hasta lo más profundo. Sepamos que si el apóstol Pablo sabía lo que era un bisturí, iba a usar la palabra bisturí. Una operación, ¿sí? Entonces la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. El problema es que el apóstol Pablo, en Romanos, dijo que no hay ningún justo. Justo no hay ni uno. Sí, el mismo citando el Salmo, ¿no? Pero no hay justo ni uno. Entonces, si no hay ni un justo, quiere decir que todos los que hay por acá, todo lo que tenía a la vuelta, son injustos, son transgresores y desobedientes. ¿Sí? Transgresores y desobedientes. ¿Usted se piensa que usted no quebrantó ningún mandamiento? ¿Sí? Entonces la ley no fue dada para el justo, para el justo, sino para los pecadores. Fíjense que el justo lo está indicando como una sola persona, porque justo es solo Mashiach. Él es el justo. ¿Sí? Pero la ley fue dada para los injustos. ¿Sí? Para los transgresores, ahí está en plural. Los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, los matricidas, los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La ley es buena. La ley se opone a los pecadores. Los pecadores se oponen a la sana doctrina. En otras palabras, ¿qué te está diciendo este versículo 1 Timoteo 1 del 8 al 10? Que la sana doctrina es la ley de Dios. Acá está, amén. Esa es la sana doctrina. ¿Sabe que la palabra ley fue la muy mala traducción de Torah? Porque Torah para el hebreo es doctrina, enseñanzas, instrucciones. Eso es doctrina. Ley, la ley es una parte de la doctrina de la Torá, pero Torá, si yo la tengo que traducir, la mejor traducción sería doctrina más que ley, ¿sí? Aunque se ha utilizado mucho como ley. Bueno es mostrárselos en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno es mostrárselos en lo bueno siempre, ¿sí? Otra vez, le voy a dar otro versículo. Romanos 7:12 dijo de qué manera que la ley
de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí? De esas cosas ustedes tienen que ser celosos. De esas cosas, de la Torá, de esos mandamientos, no del ergon nomu, obras de ley. ¿Sí? Halajá judía. Vuelvo para atrás porque estaba leyendo, me quedé con un versículo. Dice, bueno es mostrárselos siempre en lo bueno, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Miren, la carta a los Gálatas está volcando su corazón el apóstol Pablo, y acá hay dolor. Sí, eso es lo que le pasa, eso es lo que siente. Por esas expresiones, por esta expresión del apóstol Pablo que dice, hijitos míos, algunos que han sacado esa doctrina y teología de la paternidad espiritual. O sea, no puede decir nada que el apóstol, todo lo que diga el apóstol Pablo ya lo usan como doctrina, siendo que Mashiach dijo, a nadie le digan padre espiritual, ¿sí? A nadie le digan padre espiritual. No llaméis padre a nadie, hay uno solo que está en los cielos, y ese padre se refiere al padre espiritual. Si no hagan doctrina de eso. Ya vamos a tocar el Evangelio de Mashiach, pero ahora estamos viendo el Evangelio de Pablo, que es exactamente el mismo. Díganme, decidme pues, los que queréis estar otra vez bajo la penalidad de la ley, ¿sí? Bajo la ley. ¿No habéis oído la Torá? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, y qué interesante, ¿no? Que acá te cita las escrituras, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y acá otra vez empieza con las alegorías. Escuche, esclavitud, libertad. Esclavitud, libertad. Acuérdese, carne y espíritu. Esclavitud, libertad. Esclavo, hijo. ¿Sí? Está bueno que usted siga vinculando, porque no te está hablando de cosas distintas. El apóstol Pablo en Gálatas, cada vez que está hablando, te está diciendo lo mismo de diferentes formas. Esa es una de las técnicas que usa un pedagogo, un maestro, ¿sí? Para estar seguro de que lo que se dijo se entendió. ¿Sí? Entonces yo soy docente también y explico, y si hay algo que veo que no, para que se llegue a entender bien, lo explico de muchas formas distintas. A veces cuando explico la segunda o la tercera vez, veo a uno que mueve la cabeza y dice, bueno, entendió. ¿Sí? Por eso a veces es necesario repetir las mismas cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice que es necesario repetirles las mismas cosas, ¿sí? Para a mí no me es gravoso y para ustedes es ganancia, ¿sí? Así que volvamos a esto. Por un lado, esclavitud, por otro lado, libertad. Por un lado, la carne, por otro lado, el espíritu, ¿sí? Bien, entonces dice, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. La esclava, dice, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Esclava, carne, vínculo, esclava, carne, más el de la libre por la promesa, Ruach, el espíritu, Mashiach, ¿sí? Acuérdense que la promesa era el espíritu, la promesa era Mashiach, la promesa de la simiente. Entonces, por un lado tenemos la esclava, que es la carne, y otra que tenemos la libre, el hijo de la libre, que es de la promesa. Bien, estamos entendiendo Gálatas. Dice, lo cual es una alegoría. Por las dudas, para que no te quedes en los personajes, te estoy tratando de explicar que esto es una alegoría, ¿sí? Te estoy tratando de mostrar algo. Pues estas 2 mujeres son los 2 pactos, ¿sí? Los 2 pactos, pactos o voluntades, testamento. Esa palabra puede ser voluntades, las 2 voluntades. Miren, el ser humano, habíamos visto recién que el ser humano puede ser esclavo o puede ser hijo, y eso depende de las voluntades. ¿Qué es lo que te gobierna tu vida? ¿O la carne o el espíritu? Bueno, estas 2 alegorías
Si las dos mujeres son los dos pactos o las dos voluntades, dice. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Miren, cuando yo veo que se menciona acá el monte Sinaí, a mí me llama la atención porque sabe que el monte en el cual se fue dada la ley fue el monte Horeb, ¿sí? Horeb. Leemos, usted lea Éxodo 3.1, Éxodo 17.6, Deuteronomio 1.6, Deuteronomio 4.10, Deuteronomio 8.16, Primera de Reyes 19.8, Malaquías 4.4. Habla de que el monte ese al que fue dada en el que fue dada la Torá es el Horeb. Horeb es desierto, ¿sí? Horeb, árido, desierto. De ahí viene la palabra, Horeb. Pero también a ese monte se lo llama, por ejemplo, creo que está en Éxodo 19, se lo menciona como Sinaí. Y Sinaí quiere decir espino, ¿sí? Una planta de espinas. Ahora, qué bárbaro que en el monte, ese monte tenga dos nombres distintos, los dos nombres tengan de significados distintos, ¿sí? Y el significado de Sinaí quiere decir espinos, y los espinos están relacionados con el pecado. Usted sabe que cuando Abraham desobedece, fue maldita la tierra, y la tierra produjo cardos y espinos por causa del pecado. Entonces, del pecado proviene la esclavitud. Del pecado, de los espinos, del pecado proviene la esclavitud. Dice, porque Agar es el monte Sinaí que está en Arabia. Agar es el monte Sinaí que está en Arabia. Y muchos dicen, bueno, ve, monte Sinaí, Agar, Ismael, Arabia, son los árabes. No, para que no piense mal y no se te ocurra confundir lo que te estoy diciendo, corresponde a la Jerusalén actual, dice el apóstol Pablo. La Jerusalén actual. La Jerusalén actual es la época del apóstol Pablo. Porque la Jerusalén actual ahora está llena de árabes, pero en ese momento la Jerusalén actual estaba llena de judíos, ¿sí? De judíos, y esos judíos eran hijos de esclavitud. Dice, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Ustedes piensan que están en libertad, muchos piensan que están en libertad, estos que vienen con las obras de ley para hacer ritos de salvación, pero eso es esclavitud, eso no es Torá, eso es esclavitud. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Si la Jerusalén de arriba, recordemos, por mediante ángeles, puesta en manos de un mediador. Estamos viendo estas analogías, estas alegorías que dice el apóstol Pablo. Por un lado esclavitud, ¿sí? Esclavitud, monte Sinaí, ¿sí? Espino. Monte Sinaí también tiene el significado de la diosa luna, la diosa de la luna. Eso, bueno, es un significado sumerio, pero el significado que yo les di es el significado hebreo, ¿sí? Es el significado hebreo. Quizás por la planta, por la zarza, que era una planta de espinas, ¿no? Dice que Mashiach en la cruz se hizo pecado. Se hizo pecado. Y no es de casualidad que le hayan hecho una corona de espinas, ¿sí? Que la espinas era la representación del pecado, ¿sí? Se hizo pecado para crucificar al pecado. De esto hay mucho para hablar, pero tenemos que seguir avanzando con Gálatas. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mira, si nosotros vinculamos este texto directamente con Agar y Sara, la que tiene marido es Sara y la desolada es Agar, ¿sí? Pero en realidad cuando dice los hijos de la desolada está hablando
de Israel. Miren, esto está citando Jeremías, así que vamos a ver Isaías. Vamos a ver directamente qué es lo que dice, porque la desolada es Israel. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. ¿Sí? ¿Quién es la desolada? ¿Quién es la desamparada? Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Esa es la promesa. Tu marido, no es que no tenés marido, tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Eloá de toda la tierra será llamado, porque como la mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Eloá tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Mire, cuando nosotros escuchamos como en los días de Noé, que anunció Mashiach, así será la venida, y todo el mundo lo asocia con la ira, amén, y va a ser ira, va a ser destrucción para los que está reservada la ira, para los hijos de desobediencia, pero para los de obediencia está esta promesa, esta palabra es para extender la misericordia a aquellos que fueron recogidos por el Padre, ¿sí? Aquellos que fueron recuperados, que no eran pueblo y pasaron a ser pueblo. Seguimos con Gálatas, versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac le está diciendo a los Gálatas, somos hijos de la promesa. Sí, recuerde que la promesa es Mashiach, Yeshua, amén, o Ruach, amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Escuchen, el que nace según la carne persigue al que nace según el Espíritu, así también ahora. Sí, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La carne, la esclavitud, no heredará el reino de los cielos. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso, hermanos, el hijo de la esclava y el hijo de la libre están en el ser humano. Y la esclava, la carne, siempre va a perseguir al hijo de la libre. Por eso es que uno tiene que cuidar lo que ha recibido. Por eso es que uno tiene que cuidar el mensaje que ha recibido. Cuidar la salvación. ¿Sí? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Recuerden eso. Y ahí termina este capítulo 4 de Gálatas del Evangelio de Pablo.
Nos estaremos viendo en el próximo video. Gracia y paz, familia. Un abrazo grande para ustedes. El Eterno los bendiga y los guarde. Shalom.